Hola, buenos días, ingeniero. Continuando con la explicación de los mapas mentales. El último mapa mental es el derecho de autor en la era de la cuarta revolución industrial. A la izquierda tenemos la webgrafía y el link de donde saqué el video. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es el sistema de propiedad intelectual? Entonces, este sistema de propiedad intelectual está comprendida por derechos de autor conexos, dentro de los que se encuentra que protege todo tipo de obra literaria y artística. Entonces tenemos como audiolibros, pinturas, fotografías. Ok. Por otra parte, tenemos que se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Se encuentra adscrita también al Ministerio del Interior desde 1950 y esta entidad es la responsable de la protección de derechos. Ok, tiene un marco jurídico en el cual los convenios y tratados internacionales eh, han sido los siguientes. Convenio Aperna de 1886 para la protección de obras literarias y artísticas. Convención de Roma 1961 para derechos conexos, tratamientos de OMPI, TODA y TOIF, 1996 para la protección de derechos de autor y acuerdos ADPIC de 1994 que habla de acuerdos de aspectos de derechos intelectuales. Por otra parte tenemos la norma comunitaria basada en la decisión andina de 351 de 1993 de los derechos que están en forma neutra, que eso pues lo hablé en el video anterior. En la norma nacional tenemos 4 leyes importantes como la ley 23 de 1982, la ley 4493, el decreto 1066 del 2015 y la ley 1915 del 2018. Colombia hace parte de la comunidad andina, que en el video anterior pues explicaba de qué se trata la comunidad andina. El software y derechos de autor. Entonces, internacionalmente la protección de software a través del derecho de autor se reconoció en el artículo 10 del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPI, de 1994 y el artículo 4 del Tratado de OMPI sobre derechos de autor de 1996. Es productor de software. Entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces es una persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de un ordenador. El productor de software, por el hecho de serlo, no es titular de los derechos patrimoniales. Lo pueden ser por los vínculos contractuales que tiene con el desarrollo. Ok. Bueno, por otro lado tenemos el sujeto de protección, que son auditorías y titularidad. Entonces, el autor es la persona física que crea la obra. En la obra pueden haber una pluralidad de autores, así como un único autor. El autor es el titular originario de hechos. Cualquier otra persona diferente al autor se considera titular derivado. Entonces, para esto, pues, debe haber una aceptación de pasar la titularidad a otra persona. El titular es una persona que en virtud de la legislación obtenga los derechos que le confiere la ley. Entonces, bueno, acá vemos esta imagen. Bueno, continuando con derechos reconocidos. Entonces, son los derechos también patrimoniales, son aquellos que protegen la facultad del autor o titular, del titular de efectuar actos para explotar la obra. Estos son temporales y enajenables.
reproducción, comunicación pública, puesta a disposición, transformación, distribución, alquiler, importación. Son algunos ejemplos. Le corresponde al autor inicialmente o a la persona natural o jurídica que adquiere mediante acto de transferencia estos derechos, como puede ser el productor de software. Entonces tenemos que el autor aprueba o rechaza la utilización de los mismos. Cada persona tiene pues su punto de vista. Término de protección. Para persona natural, entonces son autores los derechos patrimoniales, tiene un término de duración de la vida de autor de más de 80 años. Y para la persona jurídica, no se considera autor, sino titular de derechos patrimoniales solo si opera alguno de los mecanismos de transferencia de derechos. En ese caso, el término de protección será hasta de 70 años contados a partir de la publicación de la fecha. Bueno, entonces vamos a ver la inteligencia artificial, que tradicionalmente la titularidad del derecho de autor sobre las obras generadas por computadora no están en entredicho, porque el programa no era una herramienta de apoyo en el proceso creativo, muy similar al lápiz y el papel. Entonces antes no se creía que pues esto fuera, que tocaba hacer derechos de autor o titularidad, porque pues era algo virtual, ¿no? Pero hoy en día sí. En la mayoría de las jurisdicciones, entre ellas Colombia, España, Alemania, únicamente las obras creadas por un ser humano pueden estar protegidas por el derecho de autor. Ok, entonces continuando con los ítems, Internet de las cosas y el derecho de autor. El Internet de las cosas es la red de dispositivos integrados con sensores, actuadores, electrónicas, software, que permite a estos objetivos intercambiar datos y realizar acciones que se controlan a través de la web. El derecho de autor se relaciona con el Internet de las cosas en torno a aquellas obras protegidas que pudieran ser la base de esta tecnología y pueden ser usadas o compartidas a través de la misma. Entonces, bueno, continuando con esto, el blockchain, el derecho de autor. Entonces, la descripción de los derechos vi en un registro describido y no en base de datos tradicional, podría transformarlos en derechos de pi inteligentes, que crean un registro inmutable de eventos de vida de un derecho pi registrado. Y por otra parte tenemos que el Internet y las páginas web no son consideradas como objetos de protección por el derecho de autor. Son un medio de comunicación de características interactivas y sujeta a cambios constantes en su contenido. Su contenido perfectamente puede incorporar obras artísticas, literarias que efectivamente se encuentran emparadas por la legislación autoral. Entonces, bueno, sí, como vemos, el Internet o las páginas de Internet no tienen protección por el derecho de autor, porque pues están relacionadas con muchas otras cosas y pues están sujetas a muchos cambios. Bueno, contenido por videos, fotografías, textos, música, software, etc. Bueno, la propiedad industrial se encarga de la protección de nuevas creaciones como patentes industriales y modelos de utilidad, etc. Por otro lado, se encarga la protección de distintivos como marcas, denominaciones de orígenes, nombres comerciales, indicaciones de procedencia. Bueno,
variedades vegetales, se trata de propiedades que se obtienen a través de un proceso de investigación, no como tal de la planta, sino en un proceso. A cargo de este tema se encuentra el Instituto Nacional Agropecuario. Ok. Entonces de la propiedad intelectual también tenemos que se encuentra a cargo de la superindustria de comercio. Entonces, como vimos, todo el sistema de propiedad intelectual en la actualidad eh, es muy importante, ya que pues hoy en día digamos que ya no se trata de cosas escritas, sino básicamente todos, hoy en día hay muchos datos virtuales, plataformas en donde encontramos libros, revistas, videos, tutoriales, etcétera, una cantidad de cosas impresionante. Entonces, eso también tiene ciertos, digamos, derechos de autor, pero no en todos aplica, dependiendo de cuál sea el tipo de, pues, de herramienta que se esté utilizando. Bueno, y me parece súper importante pues saberlo, saber cómo pues citar, cómo utilizar las normas APA, todo es parte de un proceso de investigación para un proyecto de grado o una tesis, que seguramente pues más adelante vamos a hacerlas, entonces, y que bueno, durante nuestro proceso de nuestra carrera de ingenieros industriales, pues hemos estado abordando trabajos y todo, entonces es fundamental que nosotros como ingenieros industriales sepamos cómo realizar un trabajo de investigación y cuáles son sus pautas más importantes. Bueno, profe, muchas gracias. Con esto ya termino.